Nací en Córdoba, me eduqué en mi Universidad Nacional de Córdoba. Hace tiempo que ejerzo la medicina, cirugía afuera. Hoy quiero, con todo respeto, presentar a dos personas. Mi hijo que está ahí, mi segundo hijo, tengo 4 hijos, 3 varones y una nena, 2 nietas. Mi hermano, que no es médico, pero siempre nos acompañó en esta lucha por sobrevivencia. Siempre he vuelto a la Argentina hasta que la señora nos decidió atacar por muchas razones, que no pudimos volver junto con el COVID, o sea que fueron 3 años de comunicación con nuestros amigos, con nuestros colegas y con nuestra especialidad. No estaría acá sin la ayuda de todos ustedes. Algunos los conozco cara a cara, algunos fuimos compañeros, otros somos nuevos amigos, pero hay una persona que la tengo parada en mi alma desde siempre, que es Rafael Monch. ¿Y vas a aprender anatomía la forma que yo enseño? Sí, profesor Monch. Gracias a él me quedé en la cátedra por mucho tiempo, así que gracias, Monchito. A otro más, compañero de la facultad. Por supuesto que en esa época no lo llamaba Moncho ni Monchito, el tiempo no hizo ser. Durante momentos críticos que se vivió en Córdoba, desarrollé una amistad extremadamente especial. Sí, no es ningún insulto decirlo, con el gringo Broca, mi hermano, mi colega. Con el otro también aprendimos microbiología y todo eso. Así que la historia se repite. Cuando Brusa me dijo, Mario, ¿podés o querés hablar del cirujano de trauma? Lo pensé muchísimo. Ha sido para mí uno de los mejores orgullos que he tenido en mi vida, es cuando por la primera vez en la historia de nuestro país, un colega, un amigo, un hermano también, Flores, decidió hacer la beca importante Mirici, no en cirugía digestiva, no en cirugía anal, etcétera, pero decidió hacer cirugía de trauma en Estados Unidos. Así que a todos ustedes les agradezco la oportunidad. Cuando uno está en ciertas etapas de su vida, uno puede tener la honestidad total de decir qué es lo que quiero yo para nuestro futuro. Y eso, si me enseñan cómo pasar el diapositivo, perdón. Y lo que pongo acá, porque ustedes bastante conocen, es misión del cirujano en emergencias, trauma y cuidados intensivos. El que me ayuda abajo es un residente mío, pero no en mi hospital, que decidió no estar conmigo, que es mi hijo menor, que decidió hacer la especialidad en rehabilitación. Cuando le dije, muchos de ustedes lo conocen, lo saben, Adriancito, ¿qué voy a hacer con mi, no voy a usar la palabra, colección de diapositivos que todos nosotros lo hemos juntado por vida? Me dice, papá, no voy a ser cirujano, pero mi hijo lo va a hacer. Ahora hace varios días me enteré que está esperando un bebé y quizás ese algún día va a tener mis diapositivos, pero si no, está en manos de ustedes. Ese es Adrián. Traumatizados, ¿qué vemos? La palabra traumatizado, siempre hablamos de lo físico, nos olvidamos de la parte material, nos olvidamos de la parte psicológica, nos olvidamos o no tenemos tiempo de pensar cómo rehabilitamos estas víctimas. Mi visión es muy clara, darle a ustedes, colegas y compañeros, la información. Enséñenme con esto. ¿Para abajo, No, para abajo no va. ¿Cómo lo hago avanzar? Perdóneme, ¿el de abajo Bien. No podemos olvidarnos de la historia, y sí, en parte que le he aprendido no solamente de nuestro país, pero en Estados Unidos también, donde hace tiempo que estamos y se ha aprendido. Durante todas las guerras que hemos vivido y estamos viviendo, fue la primera vez que el trauma se usa como palabra. El primer manual de trauma fue la primera vez que se documentó formalmente los procesos para atender a los pacientes heridos. Algunas de las fotografías que pueden ver, presidente, las damas por primera vez estaban en el frente de batalla atendiéndose.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la especialización médica aumentó y se abrieron los primeros servicios de urgencias en los hospitales. Médicos del hospital que trabajaban como voluntarios para la capacitación en medicina de emergencia, ya que la medicina de emergencia no es una especialidad. El primer centro de trauma se abrió en 1911 en Estados Unidos, en la Universidad de Louisville, y fue desarrollado por el cirujano Arnold Griswold durante la época de 1930. La palabra de cirujano de trauma no existía, era solamente un cirujano que lamentablemente durante las experiencias de guerras aprendieron cómo hacer lo que más adelante voy a presentar. Y seguimos lamentablemente con el término guerra. Corea y Vietnam, la evacuación rápida a la atención definitiva en un centro de instalación de trauma que se ha demostrado en esa época que salva vidas. Y si no salva vidas, ayuda por lo menos a bien morir. Más tarde, en 1922, en Estados Unidos, el primer comité se llama Fracturas para la atención del paciente. Luego, en 1950, se llamó el Comité de Trauma, que todavía existe. Muerte accidental y discapacidad. Por la Academia Nacional de Ciencia en 1966 describió las lesiones como una epidemia nacional. Eso existe en todas partes del mundo, lamentablemente, con aumento de frecuencia. Históricamente, y que sí fuimos parte con otros colegas de participar, la publicación son los componentes de un sistema de trauma óptimo, desde la prevención a la atención prehospitalaria, cuidados intensivos, rehabilitación e investigación. Todos tenemos nuestros materiales, la universidad nos dio los materiales para aprender a cómo ser médicos, no nos dio la instrucción de cómo practicar muchos de estos tipos de conocimientos. Lo hicimos en residencias, en participación en otras universidades, por el cual estoy extremadamente agradecido. ¿Qué es lo que pasó? Ya se estableció cuáles son las medidas, la atención prehospitalaria, cuidados agudos, y definió las habilidades y el equipo que necesitamos y equipos de centro de trauma que funcionen 24 horas, todos los días, lluvia, viento, etc. No tener un equipo que nos permita dar un diagnóstico de un hematoma epidural, evidentemente no es el lugar para atender este tipo de pacientes. O sea que ya se ha atendido. ¿Qué puedo ayudar yo como médico, como cirujano de trauma, para desarrollar estos lugares? ¿Qué podemos hacer para que sea una diferente, que la atención que damos sea diferente a medida que avanzamos? Esto se está repitiendo en un mensaje por un cirujano, pero últimamente por los 35 años hay cambios, hay modificaciones, hay errores, hay fallas, y no todos los lugares del país o de los países tienen la misma capacidad de atender estas víctimas. Luegamente, los médicos y las enfermeras se ofrecieron como voluntarios para brindar atención en las terribles condiciones de la guerra, 1775. Y esto es largo, pero no importa. Avances en la limpieza del campo de batalla, el triaje, cuidado de las heridas, anestesiología, transfusión de sangre y traslado del paciente no es absolutamente nada nuevo, sino ya que existieron. Como lamentablemente en todos nuestros aspectos de la vida, lo bueno, lo malo y la indiferencia, todos los vínculos que fueron creados por mucho tiempo en Estados Unidos y en otras partes del mundo se rompieron después de la guerra de Vietnam. Esa fue la época en que yo llegué a Estados Unidos, 1974, y vi gente maltratada, residentes maltratados, y el traumatismo que no solamente era físico, sino psicológico. Llegar de una guerra y ser maltratado, escupido en la calle, también lo he vivido en otros lugares y se sabe muy bien cuál es el dolor que eso ocurre. La oposición pública desalentaron a los médicos militares a compartir sus lecciones aprendidas con los médicos civiles. Sí, esa es la parte de la historia y la viví también. Vi gente ser escupida en la cara por el solo hecho de haber
entre comillas, con todo el respeto, haber perdido una guerra. No se lo veía como elementos humanos, como debemos ver a todos nuestros compatriotas, nuestros amigos, a todos a nivel mundial, pero eran maltratados. Los sistemas de transporte efectivos, sí, se permitió desarrollarlos y utilizar helicópteros no solamente militares, sino también civiles, que nos ayudó fundamentalmente. Creo en la integración de los sistemas de trauma militares y civiles para lograr 0 muertes prevenibles. Creo en un sistema de trauma único y nacional que nos guíen a todos los países del mundo con las mismas reglas que la tenemos en los ciertos países en que practicamos esta. Bien, sala de emergencia, fundamentalmente importante. Yo soy paciente, fui paciente sala de emergencia con un cálculo renal que no tenía la idea como médico de qué hacer del dolor que tenía. Fui a sala de emergencia, mis colegas me trataron. Pero, por ejemplo, ¿qué vemos en emergencia? Apendicitis, infarto de miocardio, hemorroides trombosadas, tos crónica, mordedura de animal, peleas con familiares, embarazos, etc. Y lo vemos en todas partes. No hay un triage adecuado para verlo. Pero ¿qué más tenemos en emergencias? Tenemos la policía ahí controlando absolutamente todo. Si llega un baleado, está lleno de policías. Y también a veces la soledad que nos une a las 3 o 4 de la mañana cuando estamos solos y no tenemos la ayuda correspondiente que se necesita. El centro de trauma, con el cual creo fehacientemente, cuando los segundos cuentan, ¿qué tenemos? Hemotórax, heridas penetrantes, sangrado masivo, traumatismos múltiples, traumatizados múltiples, 4, 5, quemados, todos pertenecen a un lugar especial de un centro que ustedes tomarán la decisión. ¿Cuál es mi hospital? ¿Qué es lo que debo hacer en mi hospital? ¿Quién atender? Porque si bien conozco muy bien el hospital de urgencia, todos sabemos que algunos de estos pacientes llegan a un lugar determinado con un tipo de atención que puede ser mejor, menor, pero no es constante. Con todo gusto, mis colegas, mis amigos, esto es un trabajo en equipo. Hace 40 años empezamos un sistema de transporte en toda la región y por eso lo pongo acá para hacer toda persona participó. Algunos ya no están físicamente, pero siempre están personalmente en mi corazón. Objetivo: paciente adecuado, lugar adecuado, en el momento adecuado. Se cumple rutinariamente. ¿Qué podemos hacer para mejorar un sistema? Cambiar la lamparita se puede hacer de muchas formas, pero ¿cuál es la forma más adecuada? ¿Qué protecciones tenemos? ¿Qué pasa si el equipo en este momento se rompe? Seguiría hablando, pero no sería con la misma intensidad y con la misma vehemencia que lo estoy haciendo ahora. Esto está en inglés, por supuesto, pero que se aprendió de tener la hemorragia. Muchos de estos pacientes, que no son pacientes nuestros, pues están en la calle y la gente no sabe, por miedo, por el HIV, por el COVID, cómo poner una presión o cómo detener una hemorragia. Eso sí se ha desarrollado en forma. Se conoce que la sobrevivencia después de una lesión traumática depende de alcanzar el nivel adecuado de atención definitiva, lo antes posible. Tercero, participación en equipo especializado, entrenado, pacientes graves, accidentes múltiples y patología variada 24 horas al día, 365 días al año. Por supuesto que nos olvidamos el impacto que esto ocurre en nuestra familia y que provocamos nosotros, nuestras familias, en nosotros mismos, y a veces estos cirujanos, esta enfermera, estos colegas que trabajan en shock room no tienen la protección adecuada ni por el sistema ni por nosotros mismos al ver día a día pacientes que están gravemente enfermos o pacientes que se nos mueren en nuestras manos a pesar del mejor sistema. El dolor queda por dentro y no tenemos ni una forma como expresarlo en muchos lugares. El sangrado es la causa principal de muerte por trauma. La hora dorada, hablamos de eso, pero es fantasía y es un mito. Son los segundos que cuentan. Lamentablemente ocurre. Entonces, si aprendo, enseño, practico cómo detener una hemorragia en la calle, es convertir los transeúntes en respondedores inmediatos.
¿De quién depende este tipo de educación? Por supuesto que depende de cada ciudad, de cada provincia. Heridas rápidamente mortales. En la izquierda, un caballero de 25 años que se peleó con la esposa y parece que la esposa tomó un cuchillo grande y se lo puso en el tórax. Otro paciente con traumatismos múltiples que llegan al mismo tiempo. Entonces, si podemos detener la hemorragia externa, por supuesto, no este tipo de hemorragias, aplicar lo que se coloca y llevar al paciente en la forma más rápida al lugar adecuado. Muchos de estos pacientes, lo sabemos muy bien, no están a 2 minutos del hospital de urgencias o en otros hospitales, pero el hospital que lo reciba debe saber cómo atender este tipo de pacientes. Esta es introducción a la que yo creo a un sistema que debe estar constantemente capacitado, entrenado, donde creo en el trabajo diario de todos nosotros. No existe separación de un equipo de trauma, pero también la fundamental aplicación de estos estudios en los sistemas, los curriculares de enseñanza en nuestras escuelas, no solamente medicina, enfermería, odontología, etc. Imagínense cuántas víctimas más podríamos ayudar. Ha entrenado más de 3 millones de individuos en el mundo con el programa Stop the Bleeding, detener la hemorragia, con 3 millones. ¿Cuántas vidas sacamos? Siempre he pensado, salvemos un niño, salvamos el universo. Salvamos un traumatizado, salvamos a un universo también. Es lo que se ve allá, por supuesto, está en inglés, pero el uso de estos personajes que no existen en realidad, pero ayudan mucho a educar sobre todo a los niños. Segundo equipo, atención prehospitalaria para estabilizar signos vitales. Llegar con la ambulancia adecuada, atender lo que sea responsable y llevarlo. Bien, atención hospitalaria definitiva. Esto es lo que se me pidió, pero sin la introducción, un cirujano, un equipo no sirve si no está organizado. Cirujano especialista en trauma y cuidados intensivos. Con todo respeto, muy pocas veces hablo de mí y de mi especialidad. 5 años de cirugía general, 2 años de cirugía cardiovascular y después volví a Córdoba, vi lo que pasaba en muchos servicios y decidí hacer 1 año más de cirugía de trauma y cuidado intensivo, que es una sola unidad. Después ya me quedé como attending, tuve la oportunidad de trabajar con ustedes en muchos niveles. Pero sí creo, ¿y por qué creo? Pero nos olvidamos a veces, lamentablemente, que en el campo de batalla salvamos una vida y un equipo necesita atender a un equipo. Y el equipo es el paciente que sobrevive, un paciente que va a tener heridas físicas, mentales y sentimentales por toda su vida. Si no ayudamos a la familia, rehabilitación precoz, el cuerpo lleva la cuenta, cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Uno de los mejores libros que he leído, ahora voy a leer un libro que me regaló mi amigo, colega y maestro Monchito, El cuerpo lleva la cuenta. Pero no solamente lleva la cuenta mental, física y qué más, y económica. Muchos de estas víctimas que no tienen, lamentablemente hay que hablarlo y no tengo problema de hacerlo, no tienen seguro, sobre todo en Estados Unidos, y alguien tiene que abonar estos centros de trauma. Nosotros vemos absolutamente a todos sin pensar ni ver cuál es el seguro que tiene, pero es muy bien práctico el tema. ¿Qué más? El trabajador se debe reintegrar al mismo puesto de trabajo, pero se pueden hacer recomendaciones como límites de tiempo, cargas, asignación de turnos. Es nuestra responsabilidad, si este paciente sobrevive, ayudarlo a volver. ¿Por qué? Atención prehospitalaria, se sabe, se ha ayudado con ustedes también, la TLS, y me alegro mucho que lo sigamos haciendo, pero existe una división de cuidados intensivos, sí. Entonces terminé diciendo, ¿quién, cuándo y cómo? Víctimas reales, herida por puñal en el tórax, herida por el cuello. ¿Son estos pacientes, deben estos pacientes ser vistos originariamente en una sala de emergencias? La respuesta es idealmente. Idealmente no, pero si llega a la sala de emergencias no lo vamos a tirar afuera y llevarlo a otro lugar, que es lo que hacemos en los primeros momentos.
La diferencia entre cirugía general, el cual respeto con toda mi alma, aborda todas aquellas patologías de cualquier aparato que hablemos, digestivo, endocrino, torácico, etc. Y después de eso, la especialización. ¿Por qué creo una especialización? Capacitado y especializado en el tratamiento de lesiones graves y potencialmente mortales. Su trabajo consiste en brindar atención médica inmediata y eficaz a pacientes que han sufrido traumatismos graves, accidentes de automotor, heridas por arma de fuego o lesiones deportivas. No es competición, sino que es trabajo en equipo. Por ejemplo, tenemos 4 pilares en el cual siempre hablo. La cirugía de trauma de emergencia es una subespecialidad de la cirugía general. El primer pilar es la cirugía de trauma. Se encarga del cuidado de los pacientes traumatizados, lesiones de causa externa, caídas, accidentes de tránsito, grandes quemaduras, heridas penetrantes. Y así algunos ejemplos. El segundo pilar es cirugía de emergencia. Por ejemplo, en nuestro servicio tenemos 2 partes. La parte que es cirugía de trauma o cirugía de emergencia. Por ejemplo, diverticulitis perforada, con o sin resección total del divertículo, apendicitis aguda, colecistitis. Y se encarga también el cuidado de emergencias quirúrgicas no traumáticas, peritonitis, colecistitis, apendicitis, que llegan, la mayoría de ellos, a través de la guardia. Tercero, no dejar de hacer cirugía electiva, ser parte de un equipo. Patologías que necesitan intervenidas, por ejemplo, este tipo señor con una hernia masiva. Y el último es la cirugía de rescate. Y se llama cirugía de rescate porque trabajamos con una sola unidad con nuestros colegas que hacen otro tipo de especialidad. Cirugía torácica, cirugía neuroquirúrgica, cirugía ortopédica o complicaciones quirúrgicas que son derivadas de otras especialidades o de otros sistemas. Un paciente que tuvo una hernia encarcerada por 5 días que llegó a otro hospital y el cirujano entró, pero estaba todo el tejido necrotizado con una necrosis tisular profunda y trabajamos en conjunto. No es superar uno al otro, sino colaborar un servicio con el otro. Así se llama, cirujanos traumatólogos, visto por la población. Cirujanos traumatólogos, que se confunde a veces, cirujanos, colegas, ortopedistas con traumatólogos, son los héroes de la sala de emergencia, ya que salvan vida de pacientes con lesiones graves por accidentes, violencia o desastre. Paciente que viene con una puñalada al corazón, pierde los signos vitales en la sala de emergencia en este caso, no lo vamos a llevar al centro de trauma, se le hace una toracotomía y se le puede salvar la vida. Trabajamos, yo no digo la palabra trabajamos en entornos acelerados y estresantes, a menudo con poco tiempo e información incompleta sobre los pacientes que tratamos. Y eso sí lo que tenemos, no dormimos bien, nos peleamos constantemente, tenemos trastornos psicológicos porque pensamos qué pudo haber hecho para salvar la vida de este paciente y se nos murió a pesar de un buen servicio. Otros sistemas son traumatismos masivos, que hemos tenido muchos, lamentablemente, y son dolores de cabeza para toda la sociedad, incluyendo a nuestras familias. Trabajamos también con otros especialistas para brindar una atención completa e integral en los traumatismos complejos. Estamos capacitados y entrenados en cirugía general, pero también nos especializamos en cirugía traumatológica por elección y vocación. Pero es cierto que un cirujano que no esté entrenado y ve a un paciente con un traumatismo de tórax, debe saber por lo menos qué hacer al principio y luego llamar. Hay 2 tipos de radiografía que provocan en mi corazón insultos masivos y las he hecho. Uno es un paciente con un motórax hipertensivo que se saca la radiografía está puesta y el paciente con una presión de 50, cuando con una decompresión sensible el paciente se hubiera salvado. Y lo otro, paciente que necesita una toracotomía y el cirujano no quiere o no puede hacerla. Colaboración, no competencia. Ya ven acá 3 elementos, colegas, uno con máscara, otro con media máscara y otro con máscara. Trabajamos en conjunto. ¿Qué podemos hacer?
La inseguridad y el asesinato y robo en la provincia de Buenos Aires, 750 víctimas en 2022, según los números oficiales de los que me dieron del lugar. ¿Cuál es la caracterización de los hechos? Vía pública, conflictos, armas de fuego, horario nocturno, imputados y traumatismos en cárceles. No voy a dar números porque los números son relativos. Una víctima es importante para abordar también un sistema de trauma. Lamentablemente nuestro país ostenta un índice más alto de mortalidad por siniestros de tránsito. 19 personas mueren por día. Hay 6.700 víctimas fatales por año 2019. 120.000 heridos de distinto grado y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas de tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los 10 millones de dólares anuales. Una víctima no tiene precio, tiene valor. También, que esto lo voy a presentar también mañana en otro lugar para que vean, pero va a ser repetitivo, pero importante. La atención y rehabilitación con lesiones de accidentes de tránsito varían según el lugar. Pero tenemos que, en términos generales, el promedio, ¿no es cierto?, de las lesiones moderadas cuestan $49.000 y $29.000 por paciente. Y hablo en dólares porque lamentablemente es el lenguaje que está escrito. En Jujuy fue la provincia que más aumentó las muertes en siniestros vitales entre 2018 y 2021, pasando de 63 a 109 víctimas fatales en solo 4 años, un aumento del 63% seguido por Salta. Casi 4.000 víctimas por año por accidentes de tránsito, la causa principal de muertes violentas en nuestro país. Córdoba, tercera en muertes por siniestros viales en Argentina en 2021. 95 homicidios en toda la provincia hace 3 años, la cifra es prácticamente similar a tiempo atrás. Crímenes de jóvenes, entre conocidos, con armas de fuego en la mayoría de los casos. Y sí, en resumen, elegí ser cirujano de trauma y especialista en cuidados intensivos por vocación. Entendí las dificultades personales y familiares que nuestra especialidad impone. Honramos y respetamos a todos nuestros colegas y profesionales de la salud. Creemos en un solo equipo con la función de salvar vidas, disminuir daños y evitar en lo posible complicaciones. Sonreímos ante pequeños triunfos, esa es una ñ que no salió bien. Lloramos frente a la muerte inevitable. Educamos y entrenamos deseando la continuidad en mi país, en Córdoba, de esta especialidad. Creo en lo que hice. El tiempo que me queda me voy a dedicar a enseñar y educar y pensar en qué fallé, cuáles fueron los errores que cometí y qué haría para dar a nuestras generaciones la posibilidad de que ustedes atiendan a mis hijos, a mis nietos y que sean mucho mejor que yo fui. Que tengan un sistema que le dé absolutamente todo lo que se necesita. De tomógrafo, a anestesistas, a elementos que estén constantemente siendo un equipo fundamental que nos ayude. He pasado momentos críticos en nuestro país, en Córdoba también. Entonces, ¿cómo no lo vamos a parar? Sabemos muy bien que a veces la ley está contra nosotros. La ley del buen samaritano a veces nos parar y ayudar a una víctima en un automotor que nosotros le provocamos quizás un daño asociado, terminamos en la corte y siendo castigados por ser un buen samaritano. No importa, acepto el riesgo. Considero que se tiene en nuestro país, pero hablo acá de Córdoba, la especialidad, el entrenamiento adecuado, los exámenes pertinentes, que ustedes decidan quién recibe el título, por qué lo reciben el título, pero más importante que recibir el título. Monchito me enseñó, Mario, si querés hacer una disección del plexo braquial, no vengas acá solamente a hacerlo uno, vas a tener que hacer muchos, y recién vas a entender el plexo braquial cuando lo veas en tu cerebro. El entrenamiento adecuado, un título correspondiente que exija el cumplimiento estricto de las funciones a desarrollar. Eso depende de cada hospital.
El especialista debe tomar un examen escrito periódicamente que acredite su conocimiento y experiencia, como las otras especialidades que son tan dignas como la nuestra. Debe estar involucrado siempre en la educación, no solamente nuestra, sino el público, en la prevención y en la investigación. Debe ser remunerado como especialista en una rama muy particular de la medicina y cirugía. 24 horas por día metido en un claustro de cualquier tipo, a veces también es peligroso. Necesitamos tiempo, necesitamos nuestros psicólogos. He ido varias veces a mi psicólogo del hospital. La primera vez fue cuando 3 chicos de 14 años, 15 años, 16, llegaron muertos en 3 accidentes por estar tomados, bebidos. Los 3 estaban manejando. Pensemos nosotros, ¿quién llama a la familia? Los 3, que lo tengo anotado y lo tengo escrito porque lamentablemente me gusta escribir todo eso y lo revisé. Una familia en Miami, una familia en Florida y otra familia en Holanda. ¿Quién toma el teléfono para decir, mami, jamás la conocí yo a usted? Papá, no tengo la mínima idea de lo que esté, pero su hijo, y ustedes dependerá de decir la verdad inmediatamente o superarla en otra forma. Lo que siempre he hecho es hablar con un ministro religioso, no importa que la religión acá no separa de dónde venimos ni de dónde somos. Frente a la vida y frente a la muerte no tenemos separación. Estaban presentes y ayudaron. Venirse de Florida a Washington, ¿qué es lo que pasa? Y esto es nada hecho. La persona muere, tenemos obligación inmediatamente de proteger el cadáver, llamar a las fuerzas policiales, informar a quien corresponde y ya pertenece a ser, si uso con todo respeto, propiedad del Estado. No podemos hacer absolutamente, ni debemos hacer absolutamente. De allí viene la investigación. Esto en mi vida empezó y la vida nos lleva en ciertos lugares. Era un mocosito de 17 años y estaba haciendo 4º año de medicina. Ese fue el primer congreso de Mar del Plata, donde conocí a una persona que estábamos por dar un congreso. Vos fuiste el segundo congreso, ya lo sé. Pero el primer congreso que fui, ahí, era mocosito, todos los demás que estaban ahí, tenían linda carita en esa época. Este soy yo, pelo negro, bien, un mes, todo pago en el hospital, no en el hospital, en uno de los hoteles geniales, todo pago. Éramos 4 becarios. Un día el colega y fallecido y amigo de origen cordobés, Loyarte, dice, chico, discúlpeme que llegue tarde, pero tuve que ir a atender a una chica de 15 años que se cayó y se cortó la arteria carótida. Ahora imagínense ustedes que hablar de carótida es hablar de muerte. Pero este señor nos contó la historia, que le puso el dedo exactamente y le recuperó. Héctor Loyarte, la primera persona que me inculcó a tomar. Otros elementos en Córdoba, el profesor Urrutia, electo estudiante de Mirici, o sea que tenemos historia en nuestra época que fue importante y que la aprendimos. Aquellos que se olviden del pasado, lamentablemente vamos a cometer los mismos errores. Agradezco profundamente que la Universidad de Córdoba me dio y siempre lo llevo en mi corazón y siempre lo voy a atender. Como decía anteriormente, ¿por qué el título valor no tiene? Es más mismo cuál sería el peso del especialista. Si tenemos un cáncer de laringe, me busco un cirujano, nariz, garganta y oído. Si tengo una laceración traqueal, no voy a esperar que mi colega llegue, hago lo que tengo que hacer, trato, le hago la traqueostomía nosotros y después si hay que recuperarlo, tratarlo más, bien, esto no es... Es un proceso por el cual un individuo o colectivo o una institución se centra en una actividad concreta en un ámbito seleccionado, en vez de abarcar absolutamente todo. Pero con pasión digo que es una especialidad que requiere no solamente estudio del internet ni de los libros, sino en el campo, empezar de estudiantes de medicina, de enfermería, de odontología, ahí ver qué es lo que está pasando
y tal vez algún día ellos tomarán las riendas de nuestra especialidad. Programa, lo hago, que está en otros lugares, en el cual participé también, en Cali. Se hacen aproximadamente en este hospital de 80 a 100 laparotomías por día. En ese lugar se aprendió a hacer, no todo paciente con un traumatismo punzante de abdomen necesita ser operado, pero lamentablemente el número es así. Y tratan cirujanos especializados en el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de pacientes con enfermedades médicas y quirúrgicas derivadas de lesiones externas traumáticas y por emergencias. La duración del programa depende de ustedes. Les digo cómo lo hacen en la Universidad de Cali, son 3 años. Objetivo es uno solo: mejorar la atención y salvar vidas. Respeto a cada especialidad, pero sé que yo nunca hubiese sido un buen cirujano plástico, lo sé. Sé que nunca hubiera sido un cirujano de otro, pero amo con todo mi corazón lo que hago. He tenido alegrías, he tenido satisfacciones, y no existe mejor satisfacción para mí que estar acá con ustedes, amigos nuevos y amigos que he conocido hoy. Dejo esto por 3 elementos que siempre me guían. Alejandro Magno. Los 3 deseos de Alejandro Magno fueron los siguientes: que su ataúd fuera cargado a hombros y transportado por los médicos de la época, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, estuviesen esparcidas por el camino a su tumba, y que sus manos se balancearan en el aire, fuera del ataúd, y fueran visibles para todos. Esto se lo dio a su lugarteniente, el cual le preguntó: ¿por qué? Quiero que los médicos más eminentes lleven mi ataúd para demostrar que no tienen el poder de curar ante la muerte. Quiero que el suelo esté cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales conquistados permanecen aquí. Quiero que mis manos se balanceen con el viento para que la gente pueda ver que vinimos con las manos vacías y que nos fuimos con las manos vacías. Reconozco a todos ustedes, en primer lugar, a nuestros familiares que sufren junto a nosotros nuestra ausencia frecuente, a nuestros pacientes y sus familias, a nuestros maestros y alumnos. Este es mi correo particular y privado, siempre lo contesto, siempre que alguien escriba y sepa cómo usar el internet. ¿Cuál es mi responsabilidad? Es una sola: decir los errores que he cometido, decir y expresar que sí, se ha provocado dolores en nuestro tiempo como persona y como especialista en el tema, pero mi respeto a todos ustedes que tienen el poder de decidir si esto vale la pena o no, les digo que sí. No existe regalo más importante que nos dio la vida. El regalo es hoy para mí plantar una semilla, y sé que jamás veré el árbol a crecer, pero un periodo de tiempo para todos ustedes que están acá o sus familiares verán el árbol que da frutos con raíces importantes. Todos tenemos 3 etapas en nuestra vida: nacer, estar en el medio y llegar a otro plano. Me voy con la esperanza de haber facilitado a muchos residentes, no solamente de acá, de otros lugares. Las guerras nos dan dolor, como está ocurriendo hoy en día en todas partes. Una de las satisfacciones más poderosas que tuve con respecto a la educación en trauma fue una nota que recibí de 45 de mis residentes militares que estaban en ciertos lugares de combate. Los 47 decían: gracias al entrenamiento que ustedes, civiles, nos proporcionaron a nosotros, nos permitió salvar vidas. El ser humano es igual a todo el mundo. La forma que el ser humano es tratado, lamentablemente, es triste, es penoso, pero me iré de este mundo en la forma tranquila de decir que por lo menos en mi profesión pude ayudar a alguien. Gracias por todos ustedes, y el que tiene la posibilidad de considerar esto, estoy acá para ayudar en lo bueno, en lo malo, en lo difícil, y esta es la historia de mi vida. Muchas gracias.